Vamos entonces, hola, buen día. Vamos a retomar desde aquí. Bien, tenemos otras tres palabras aquí que aprender, de hecho, hay que añadirlas ahí en nuestro cuaderno de vocabulario. La primera va a ser kaishain. Kaishain. Ay, repitan por favor después de mí. Ay, Shine. muy bien, kaishain significa trabajador, ¿no? Persona que trabaja sobre todo en una empresa. ¿Mm? Kaishain. Luego tenemos daigakse. 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 Muy bien. Daigakse es alumno universitario, ¿no? Alguien que está en la universidad. Recuerden que hay diferentes palabras en japonés para denotar a la estudiante. Puede ser tanto estudiante de escuela inicial, primaria, ¿no? Preparatoria. Luego hay también la palabra que denota estudiante de universidad. Entonces hay que ir viendo bien, ¿no? Cuáles son las que nos tocan utilizar. No, daigakse es para alumno o alumna de universidad. Y tercera palabra, kyoshi. Kyoshi. Kyoshi desu. Bien. Una palabra más que vamos a añadir acá es isha. Doctor. Isha. Ajá. So desu. ¿Y desu ka? ¿Ya notaron? Hi. So desu ne. Arigato. Muy bien. Ahora vamos a pasar a ver la diapositiva de la segunda semana. ¿Ok? Y vamos a intentar practicar un poco algunas cosas que ya hemos ido encontrando alrededor desde el inicio del curso. ¿Ok? La presentación. ¿Cómo es una presentación corta básica en japonés? ¿Cómo lo habíamos aprendido? Yari moshite watashi wa sushi yoroshiku onegashimasu. Hajimemashite, watashi wa, nuestro nombre, yoroshiku onegai shimasu. Y desu. Por ejemplo, hajimemashite, watashi wa Gustavo desu, yoroshiku onegai shimasu. Hai. Hi. ¿Quién más quiere recordar su autopresentación? Yo. Dozo. Hashime mashite watashi wa Sabrina desu. Ujú. Yoroshiku onegai shimasu. Hai. Solo atentos que es hajimemashite, ¿vale? Hashime mashite. Watashi wa Sabrina desu, yoroshiku onegai shimasu. ¿Y desu? ¿Alguien más? Sería Watashi wa Ruben Oyeraishimasu. La primera frase que decimos, la primera palabra es hajimemashite. Watashi wa Ruben desu. Yoroshiku onegai shimasu. Hai, dozo. Moichido, de nuevo, por favor. Watashi wa Ruben. Ay, rayos. Ruben desu. Ruben desu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Hai, y desu ne. Hai, moichido. ¿Quién más? Perdón. Yo. Dozo. Hajimemashite, watashi wa René desu, yoroshiku onegai shimasu. Hai, y desu ne. Priscila-san. Hajimemashite, watashi wa Priscila desu. Yoroshiku onegai shimasu. Hai, y desu ne. Bien, ¿alguien más? Yo. Dozo. Hajimemashite, Yurio. Watashi wa Yurio desu. Yoroshiku onegai shimasu. Hai, yoroshiku ne. Hai, muy bien. Me parece que la gran mayoría recuerda cómo es una presentación básica en japonés, ¿no? De esta presentación luego vamos a ir poco a poco añadiendo otras cosas, ¿no? Como la parte de la edad, la profesión, la nacionalidad, lo que nos gusta, lo que no nos gusta,
¿no? Una rutina diaria posteriormente. Y así vamos a ir tomando este ejemplo, esta estructura de mini presentación, la vamos a ir volviendo un monólogo poco a poco, ¿vale? Con una que otra información extra. Ahora, en la clase también del día de ayer vimos una introducción a lo que es la parte gramatical, sintáctica del idioma, en el cual nos vimos por primera vez el uso de la partícula wa, ¿no? La partícula wa y la cópula des. ¿Quién recuerda para qué sirven estos dos elementos? La des es el verbo de ser o estar. Bien. ¿Y la partícula wa? Lorena-san. Para señalar el sujeto. ¿Qué más? Señala el sujeto, pero también. El objeto tópico de la oración. Ok. El tópico, ¿no? El tema de la oración también. Entonces, eso era lo que habíamos visto, ¿no? En la cópula des, ¿en qué posición de la frase se ubica? Al final. Al final, ¿no? Porque de acuerdo a la sintaxis del japonés, el verbo va a ir siempre al final de frase. ¿Ok? ¿Esto quedó claro? Ok. Sí. Hai, y desu. Ahora, vamos a ir viendo la parte negativa, porque habíamos visto la frase afirmativa la otra vez, habíamos visto watashi wa gakusei desu. Yo soy un estudiante. Watashi wa gakusei desu. Ahora vamos a ver la negación, ¿no? Una frase negativa. ¿Cómo se hace en japonés? La cosa que cambia es simplemente la parte de la cópula, que ya no va a ser des, sino que va a ser janai desu. O sea, la misma frase que utilizamos ayer la podríamos negar y decir watashi wa gakusei janai desu. Yo no soy un estudiante. Ahora, aquí entramos a ver una cosa muy interesante del japonés, es que en japonés hay muchos registros del lenguaje, ¿no? Vamos a hablar de una cierta forma si es que tenemos a un amigo al lado, pero si ya tenemos, qué sé yo, al papá o a la mamá de ese amigo, ya no vamos a hablar igual, vamos a cambiar el registro. Y si en cambio no tenemos al papá o la mamá de un amigo, pero tenemos, qué sé yo, al director de la escuela donde estudiamos, pues que el registro cambia más aún. En todo esto es parte de del idioma japonés. Todo esto lo vamos a ir encontrando poco a poco. También se denota en la parte de las frases que estamos viendo. Porque una frase con janai desu es una frase coloquial, medio formal. Si queremos transformarla a una negación muy formal, vamos a decir watashi wa gakusei de wa arimasen. Con este de wa arimasen, lo que hacemos es elevar la frase a una especie de, ¿cómo decirlo? A una especie de formalidad muy alta. De hecho, no es, es el tipo de negación que se encuentra en documentos oficiales, por ejemplo, ¿no? En documentos formales, ¿vale? Entonces yo aquí les muestro el negativo japonés. Janai desu, en el discurso hablado informal, de wa arimasen en el escrito formal o en el hablado muy formal. Y luego tenemos una versión intermedia que no es ni muy informal ni tan formal, que es ya arimasen. Todo esto compone la negación en japonés, dependiendo del registro. Entonces, si yo utilizo las palabras de la diapositiva del léxico que iniciamos a ver, ¿qué palabras escribimos? A ver, ¿quién lo hizo? ¿Quién anotó? Yo. Kaishain. Ok. Daigakusei. Kiyoshi. Eisha. Ok. Si queremos hacer una frase afirmativa, por ejemplo, con maestro, ¿cómo quedaría la frase afirmativa? Para decir yo soy un maestro. Sería watashi wa kiyoshi desu. Des. Hai. Acompañémoslo con la cópula al final, ¿eh? Watashi wa kyoshi desu. Y ahí tenemos una frase gramaticalmente correcta, afirmativa, en la cual decimos yo soy un maestro, yo soy una maestra. Si en cambio queremos negar eso, queremos decir yo no soy un maestro, ¿cómo queda?
Watashi wa Kiyoshi yanai desu. Ajá, o también. Watashi wa Kiyoshi harimemasen. ¿No? Si aquí este JA lo pronuncias ya, ¿por qué acá lo cambias a ja? Ah, ok. Atento, Ok. atento. Ya, arimasen.はい、もうYa, 一度。そうです。Y la tercera opción de respuesta en un registro muy formal. Watashi wa. Watashi wa Kyoshin de wa arimasen. Ok. Ahora sí, aquí tenemos las tres variaciones, ¿vale? Vamos a ir viendo bien en qué contexto las usamos de acuerdo a la persona y a la intimidad que tengamos con esa persona. No, si la persona con la cual estamos hablando es nuestro hermano, nuestra hermana, pues sería muy raro que la dijéramos a Watashi wa Kyoshi de wa arimasen, ¿no? Mucha formalidad en un contexto en el cual no es requerido. Entonces, hay que ir viendo bien en qué momento utilizar, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda que les haya surgido? No. ¿No? No. Jaime-san. Vamos a continuar entonces. A ver, si quiero decir, él no es un estudiante universitario. ¿Cómo queda la frase? Ceci-san. Kore wa gekusei yanai desu. Ok, casi del todo bien, solo que el pronombre él es kare, no kore. Kare. Kare wa Ah, daigakusei yanai desu. Ahí. Sí, sí, puedes decirla de nuevo si quieres. Kare wa gakusei yanai desu. Gakusei yanai desu es estudiante en general. Si quisiéramos especificar no, que él no es un estudiante universitario, la palabra sería daigakusei. ¿Ok? Sí, perdón, me confundí. No te preocupes, está bien. Ides, arigato. Si yo quiero decir, en cambio, ella no es un doctor, una doctora, perdón. ¿Cómo quedaría mi frase? ¿Quién la crea? Kanoyo wa Ujú, isha ujú. no es Ajá, hanai desu. ¿no? JA en japonés, en romaji no se lee ja. Yanai desu. Ok, ahora está bien. Gracias. Kanojo wa isha janai desu. Y des. Ok. Entonces, para retomar, para un poco resumir lo que estamos intentando ver el día de hoy, tenemos acá una frase afirmativa al inicio. Watashi wa gakusei desu. Luego tenemos una frase, la número 2, una frase negativa en registro coloquial. Watashi wa gakusei janai desu. Y luego tenemos una frase muy formal negativa, la tercera. Watashi wa gakusei de wa arimasen. Un poco para recordar los pronombres. Watashi significa yo. Anata significa tú. Kare significa él. Kanojo significa ella. ¿Y desu ka? Hi. Ok, entonces teníamos Kaishain, Daigakusei, Kyoshi, Isha, que ya lo habíamos visto, y dos más. ¿Cómo leemos esta palabra? Ginkoin. Ginkoin. Ginkoin O es representa una O larga. Ginkoin, así que no lo vamos a pronunciar Ginkoin, sino Ginko. Vamos a darle un ligero alargamiento ahí en la pronunciación de la O. Ginkoin significa banquero, empleado de banco. Ginkoin. Y desne. Muy bien. Siguiente palabra, ¿cómo lo vamos a leer? Keisatsu. Keisatsu. Keisatsu.
So des. Bien, y significa policía. Si yo quiero decir, diga, lo escucho. ¿Puede poner un ratito nada más la diapositiva donde estaban las negaciones, la verde? Sí, sí, claro. Aquí. Sí, a ver. Sí, ¿ya estuvo? Gracias. Sí. De nada. Ahora, chutamate, ¿qué estaba? Ah, estaba regresando. Ups. Ok. Vamos a crear unas frases con este nuevo léxico. Si quiero decir que él no es un policía, pero un registro muy formal. Ay, Ceci-san. Hi. Kare wa Ujú, keisatsu ujú. de wa arimasen. Ay, y sugoi. Muy bien. Si queremos decir, en cambio, que nosotros no somos empleados de banco, ¿cómo quedaría? Dulce-san. Watachi tachi. Ujú. Wa inkon. Yanai desu. Ok, en registro medio formal. Watachi tachi wa inkoi ya arimasen. Muy bien. Y desne. Perfecto. Si queremos decir bueno, que ellas no son estudiantes de universidad. Ujú. A ver, espérame un segundo, Ceci, a ver si alguien más quiere participar. Si no, te doy el paso a ti. A ver, Ay, yo. Ino-san. Dozo. Frida-san. Sí, dice Kanoyo Tachi wa Daigakse Ujú. de Warimasen. Ay, y desne. Muy bien. Ok. ¿Hay alguna duda entonces? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿O si está quedando claro? Todo bien. Todo bien. Ay, minasan. Vayan viendo luego. Algo Ajá. tantito fuera del tema. O sea, para firmarle algo decimos hi. Como le decimos no. IE. Y IE. ok. Dos I y Gracias. una E. Ujú. Significa no en japonés. Ahora, en el workbook que ya tienen en Classroom, para los que no estén inscritos, por favor vayan a inscribirse, no es opcional. Ahí tienen, es el único medio que vamos a tener para luego presentar tareas, descargar material, hacer posteriormente el examen. Dentro de unas 2 semanas tenemos nuestro primer examen de todo lo que hayamos visto hasta el momento en el curso. Creo que esto no les dije en la introducción, pero en Marquesa se hacen exámenes mensuales en japonés. Entonces, cada 4 semanas les va a tocar un examen que va a ser, dependiendo de las temáticas que veamos, puede ser en Google Forms, como puede ser conversación conmigo, acá uno a uno, o puede ser examen de escritura. Así que vamos a ir viendo bien, de acuerdo a los temas que vayamos viendo en clase, qué tipo de examen corresponde al mes que estamos estudiando, ¿no? Por el momento, el primero va a ser por Google Forms. Ya les adelanto eso, así que para que lo tengan en cuenta. El día se los voy a ir diciendo posteriormente, así que van a estar avisados mínimo con una semana de anticipación. ¿Qué más? Entonces, en el workbook pueden ir ubicando el tema de la negación de la cópula. Ha de estar en las primeras unidades, así que donde vean Yanaides, ahí probablemente podrían intentar ir respondiendo para los que ya tienen
un poco de avanzado en la parte del hiragana. Para los que no, esperen primero a ver el hiragana acá conmigo en clase y posteriormente ya van a poder entender todo lo que está escrito allí en el libro, ¿no? Porque a cierto punto en el workbook está todo escrito en hiragana. Entonces, no hay forma, ¿no?, de comprender si es que no se sabe leer el silabario, ¿no? Entonces, vamos a prestarle un poco más de atención una vez ya aprendido el primer silabario en clase. ¿Wakarimashita acá? ¿Sí? ¿Se entendió? Hi. Hi. Arigato. Muy bien. Entonces, vamos entonces a intentar avanzar en la cuestión de las diapositivas. Recuerden que la parte de la negación incluye más, no solamente estas tres, sino otros registros que vamos a ir descifrando posteriormente, ¿no? Posteriormente, estos son los principales modos de conjugación de la negación en japonés, con yanai desu, ya arimasen y dewa arimasen. ¿Ok? Sería el más formal, el último. Ahí. Ahora, hasta el momento nosotros hemos estado viendo la frase afirmativa, la frase negativa, que la hemos visto el día de hoy, y falta la tercera tipología de frase que vimos cuando vimos la parte de la entonación. ¿Cuál es la tercera? La pregunta, la interrogativa. La frase interrogativa, ¿no? Entonces vamos a intentar ver en estos últimos minutos un atisbo de cómo funciona. Esto es de resumen, así que lo pueden luego ver en las diapositivas. La frase interrogativa en japonés es muy fácil, porque lo único que hay que hacer es añadir una partícula al final de toda la frase. Y esta partícula es la partícula ka que observamos aquí. Esta partícula no tiene una traducción directa en español, o sea, no podemos tomar ka del japonés y traducirla en español. Simplemente es una especie como de símbolo, vamos a decirlo así, ¿no? Una especie como de sílaba que denota interrogación. Podría tener una especie de equivalente al signo interrogativo del español. ¿Ok? Pero en significado no podemos tomar ka y traducirla con alguna palabra, no hay. ¿Vale? Solamente hay que entender que cada vez que la encontremos en frases o textos o la escuchemos, si la escuchamos al final de frase, pues toda esa frase es una pregunta. ¿Vale? Como por ejemplo la del título. Si le queremos preguntar a alguien si es un estudiante, podemos decir, Anata wa gakusei desu ka? Con el tono interrogativo, claramente. Repito. Anata wa gakusei desu ka? ¿Tú eres un estudiante? Si en cambio queremos preguntarle a alguien si es maestro, ¿cómo vamos a decir? Anata wa kyoshi desu ka? Hai, anata wa kyoshi desu ka? Muy bien. Si le queremos preguntar a ella, no, queremos decir preguntar si ella es una estudiante de universidad, ¿cómo quedaría mi frase? Kanojo wa kaikusei desu ka? Kanojo wa daigakusei desu ka? So desu. Hai. Si quiero preguntarle a, no sé, a ella, sí, es una trabajadora de una empresa. ¿Cómo queda mi frase? Kanoyo wa kaishin desu ka? Hai, kanojo wa kaishain desu ka? Intentemos hacer la entonación al momento de preguntar para que se nos haga más fácil posteriormente cuando la escuchemos en audios. Kyoshi desu ka? Daigakusei desu ka? Kaishain desu ka? ¿Está bien? Sí, correcto. Sí, perfecto. Hey, minasan, a ver, mañana vamos a intentar retomar este punto de la interrogación para ir viendo también cómo se responde, ¿no?, a esta pregunta. Si alguien nos dice, anata wa nihongo no gakusei desu ka? ¿Eres un estudiante de japonés?
Si queremos responder con sí, ¿cómo hacemos? Si queremos decir no, ¿cómo hacemos? Eso lo vamos a ir viendo mañana a la misma hora, por el mismo canal. Así que los espero, las espero y cualquier duda que tengan, repito una vez más, pueden hacerla al inicio de clase. Bien, así que si ustedes, por ejemplo, consultan otro material y de repente encuentran una información discordante entre lo que yo digo en clase y entre lo que ustedes descubrieron, pregúntenme, no se queden con la duda. Créanme que aclarar todo desde un inicio les va justamente a ayudar a que no tengan ninguna laguna, ninguna información entrecruzada por allí que les complique comprender cierta regla o cierta pronunciación de cosas. Entonces, por favor, duda que tienen, duda que me avisan. ¿Sí? Minasan, de mi parte sería todo por hoy. Espero que tengan todos un muy buen día y nos estamos viendo mañana. Arigato. Solo antes de irme, no, les comento la palabra que yo uso todas las veces cuando me despido. Les digo matashita. De lunes a jueves les digo matashita. Esto significa hasta mañana o nos vemos mañana. El viernes, en cambio, yo les digo mataraishu. Mataraishu significa hasta la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. ¿No? Porque ya el viernes, ya luego nos vemos el lunes. Entonces, eso es lo que digo al final de frase, por si no lo habían entendido. No, matashita, nos vemos mañana. O mataraishu, nos vemos la próxima semana. ¿Hay? ¿Y deska? Matashita. Hai, matashita minasan. Bonito día. Matane.